Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos a nuestra edición vespertina, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Cinco emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información. También nuestra señal en digital que nos permite estar en este momento en cualquier parte del mundo a través del Facebook Live. Y nuestras opciones para ver el programa en diferido o ver porciones del programa en diferido. Hay gente que no quiere verlo completo, quiere ver una sección específica, también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Como siempre, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, Carlos Ucati, el Miura, está en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora de la tarde a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, te cuento algo. Los analistas económicos nos pintan un panorama complicado para el último trimestre de este año. Trimestre que empezó el 1 de octubre y que nos hace ver que la situación de las hallacas, la situación de las navidades, como las conocemos, si el año pasado estuvieron complicadas, pues este año va a estar aún peor. Porque la proyección que hizo Adrúbal Oliveros hace ya tiempo, prácticamente en el primer trimestre del año, de un dólar que pudiera llegar a 60 bolívares al cambio, pues parece ser confirmada por otros analistas quienes estiman que de los 35 bolívares que cuesta hoy, el dólar pudiera llegar a 60 a finales de año. Una situación que de verdad nos pondría en condición difícil a todos los venezolanos, por razones obvias, Carlos. Bueno, Alan, fíjate que no se están equivocando en lo absoluto, porque a esta hora de la tarde, ya como quien dice en el ocaso del día, está en 36.72 y a 35 por el Banco Central de Venezuela. Ahora imagínate tú cómo será esto en la frontera binacional, en las casas de cambio, por el iMix, el dólar today o el dólar lechuvino, como lo queramos llamar, en diferentes zonas de la frontera. Alan, esto significa que, como lo dijiste, San Nicolás o el Niño Jesús, mucho menos los Reyes Magos vendrán estas Navidades al país, porque sí preveo que la moneda, la divisa, alcance otra cifra al estilo rascacielos. Bueno, le pondrán un aviso a San Nicolás, no way, o sea, no hay vía, no hay paso No hay paso. a San Nicolás cuando se acerca a Venezuela. Pero mira, es que la condición, generalmente uno dice, ¿por qué hay tanta tensión sobre el último trimestre de cada año en las economías del mundo? Es porque se incrementa el gasto. Hay Siempre, una razón obvia, se incrementa el gasto y ese incremento del gasto genera mayor demanda de bienes y servicios y siempre hay una puja hacia arriba en materia inflacionaria. por supuesto. Esto es lo normal en cualquier economía, pero ahora, ¿cuál es el elemento que diferencia la economía venezolana de otras economías con ese mismo último trimestre del año? Es el hecho simple de que la economía está en un proceso de deflación, perdón, de inflación permanente que no ha logrado ser controlada por el gobierno ni por el Banco Central y es un proceso evidente de devaluación. La gente espera también el pago de los bonos de fin de año, que aunque sean pírricos, significa colocar en el mercado una cantidad enorme de divisas, de dinero en efectivo, de dinero líquido, que obviamente pues presiona más la inflación. ¿Tú te acuerdas que a los pensionados o jubilados, por A o por B,
Hugo Chávez Frías les daba a ellos hasta 3 meses de aguinaldo y les alcanzaba. No lo voy a poder negar. Hoy recuerdo que mi papá, al igual que tu padre, siendo educadores, esperaban, por supuesto, los aguinaldos para poder comprar, pagar algunas deudas y poder sustanciar la cena navideña y de fin de año en cada hogar venezolano, los que trabajaban en el factor educación. Ahora, Alan, ¿qué van a poder hacer ellos este año si no hay un efectivo, no hay liquidez, no hay absolutamente nada, no hay un sistema de ahorro? La divisa por las nubes y el bolívar bajando más que cualquier cosa. Bueno, hay una medida, hay otro indicador. ¿Te acuerdas que el año pasado Maduro, como una emisora muy conocida aquí en Colombia, desde septiembre que viene diciembre, ¿no? Yo sabía que me ibas a salir con algo de eso. Empezó el año pasado, recuerda que empezó en Señor, septiembre, que viene la sí, Navidad, que vamos a declarar, vamos a adelantar la Navidad y él como San Nicolás anunció bonos y rebonos y sí, recontrabonos, que desde el al final Palacio no de se Miraflores. dividió en tres el pago de las utilidades. Y al dividir en tres, ¿qué provocó? Que la primera utilidad fuera más o menos, pero la última porción fuera devaluada. Sí, la devaluada. Y estamos a 4 de octubre y Maduro no ha dicho ni ñe sobre el tema de la Navidad. No nada. Fíjate que se realizó una encuesta entre empresarios en Venezuela, de los que quedan todavía, porque de verdad ha sido muy golpeado el sector privado en el país. Pero hay una cosa que llamó la atención a varios medios de comunicación y es que en ese análisis, en esa encuesta, esa consulta que se les hizo, algunos de estos empresarios están previendo un incremento salarial general Sí. para el mes de octubre. Es decir, que un día de estos eso es lo que ellos dicen, que un día de estos nos va a salir Maduro en este mes de octubre diciendo aumento general de sueldos y salarios, Ujú. incremento del salario mínimo. Y esto, claro, está siendo calculado por las empresas porque también es correlativo. No solamente el sector público, es el sector privado. Ahora, yo analizo eso. Es que el gobierno está muy presionado por los muy bajos niveles de popularidad que tiene el régimen y pretendería con un incremento salarial en esta temporada mover la afinidad, mover la emoción que han perdido en el pueblo venezolano. Pero es una medida económicamente peligrosa porque tirar ese incremento es generar, ese incremento se lo iría a comer la misma inflación las semanas siguientes a que se ejecute. Yo creo que sería el mismo día, Alan, porque no les va a dar el punto. Ya tal como lo estás indicando, estos nuevos personeros económicos están hablando de un 60 en adelante por la divisa venezolana. Es decir, que esto sería menos de un 0,12. Es decir, absolutamente nada. Sí, o sea, ponle tú que lo duplique, pero la verdad es que la inflación y la devaluación lo Se lo acaban, comen. lo aplastan en diciembre. Es decir, que Maduro, en vez de entregar este año, que no los dio ni el año pasado, el pernil, dará unas paticas de pollo. No, pero Maduro es que ni siquiera ha hablado de la Navidad y mira, este es un gobierno que se Estáis preocupados. caracteriza. Ya yo veo que estáis preocupados por eso. No, este es un gobierno que se caracteriza por el oscurantismo, por no dar información, por negar la información. Fíjate que todas las estadísticas públicas están manipuladas o están ocultas. Las estadísticas de salud, las estadísticas de educación, las estadísticas económicas del Banco Central de Venezuela, de vez en cuando, últimamente, le ha dado por sacar alguna que otra cosa, siempre y cuando esa información los beneficie. Y hemos tenido que apelar a las interpretaciones y análisis de otros organismos privados, de instituciones privadas, para saber cómo marcha el país, cómo marcha la situación del país. Pero el año pasado, ¿por qué me refiero a esto? Porque el indicador el año pasado era
el anuncio Maduro desde septiembre, que se viene diciembre, que lo hizo el año pasado. Recordemos que él adelantó la Navidad, decreto, El adelanto la decreto. Navidad, y todo el mundo, bueno, ¿qué le pasó a este loco? Pero bueno, eh, así lo hizo. Pero Así es. este año está agachadito, está calladito, no ha dicho ni pío de la Navidad, porque sabe Nada, que no, no ha sacado, pero ni una yaca, ni el pabilo lo ha sacado. esta Navidad no va a ser roja, No, tinta negra. sí. Por eso es que es bueno decirle a San Nicolás que no se ponga el traje rojo, que llegue de No otro way, color. no way, San No way, Nicolás, no way. con una carpeta ahí marcándole la indicación. Pero es la situación que se ve para el país. O sea, si, si Maduro, y vamos a hablarlo, digamos, de la perspectiva del análisis, no de la pasión, porque si no dijera otras cosas. Así es. Pero si Maduro no logra equilibrar eh, una sana política económica de emergencia, porque tiene que ser una política económica de emergencia, eh, ojo, no tendrá 10% de intención de voto, No, en absoluto. pasará al 5%, al 4% en el Y muy, desplome más impresionante de popularidad de presidente alguno en la historia venezolana. sí, no, y a nivel mundial, que no tiene aceptación en ningún aspecto. No, pero Maduro yo creo que debe estar tranquilo porque ya le dieron su regalo, se lo dieron en China, un Huawei, Puyao, pero es El Huawei. puyado, es Huawei. ¿Y Claro. a Cilia qué le habrán regalado? No, Cilia se regaló, se autorregaló, porque me imagino la cantidad de bolsas que se debe haber traído desde allá. Sí, Pero el tema es que ellos dos solitos gozan su Navidad, pero ¿y el resto de los venezolanos? El exacto. docente que está ahorita en la calle protestando, porque esa es otra situación. Cambiemos el tercio y hablemos del sector educativo nacional. Hoy hay asambleas en todo, se realizaron asambleas en todo el país. Estas asambleas tenían por un solo objetivo, ratificar la posición de los docentes de protesta y no incorporación a los salones de clase hasta que no se les resuelva el tema económico. A Y pesar que ya están tomando algunas que otras escuelas. claro, pero están yendo, no se fue el ministro de la Defensa a una escuela. O Exacto. sea, ¿qué mensaje le está enviando a los maestros? Una amenaza constante. Claro. No salió la ministra de Educación con su famoso QR. ¿Quién sabe quién le dijo dirían en el Táchira, esa tochada? ¿Quién sabe quién le dijo eso? Mejor Pero no digo como dicen en Maracaibo. ella se lo creyó que el QR, que el QR y el QR y el QR para controlar, pero no hay ningún anuncio para ayudar, para apoyar, para cambiar la situación de los docentes venezolanos, Mover ni el menos de contrato las escuelas. colectivo de ellos. Las escuelas están totalmente destruidas, Alan. Bueno, pero la asamblea de hoy en todo el país, en diferentes zonas y estados del país, la realizaron los docentes para analizar esta situación y para llegar a la misma conclusión, o sea, cómo se puede volver a clase. Ayer Secodac publicaba un informe donde decía, bueno, pero es que el año pasado lo terminamos con el famoso horario mosaico y este año lo iniciamos con el famoso horario mosaico, a pesar de que el gobierno había ofrecido en el interín entre julio y agosto, septiembre, que este año iba a ser un año escolar con clases todos los días. Pero para los que no lo sepan, el horario mosaico es que los profesores van y dan clase de 5 días de la semana, dan clase 2 y en los otros 3 hagan lo que ustedes quieran, vendan empanadas, vendan arroz con pollo, hagan fritangas, hagan lo que sea, resuélvanse. Ese es Resuelvan. el horario. Ese es el horario mosaico. Ese es el Agarre horario mosaico.
Imagínate. Qué desastre, Ahora, qué vergüenza de este término, de hablar de estos personajes de Fetramagisterio Nacional. y ahora yo me digo, más rabia le da a uno cuando no recuerda lo que dijo Maduro de que la educación venezolana garantista, humanista, científica y dada al 80% de la población venezolana. Eso no es educación, señor No, para Maduro. nada. Eso no es educación. Eso es Eso es atrasar un país. claro. O sea, yo me pregunto una cosa, mira, vámonos y hagamos el análisis simple. ¿Pueden ser competitivos los estudiantes de educación pública venezolana con esas condiciones frente a sus mismos compañeros de la educación colombiana? Por ponerte un ejemplo simple, entre Es Colombia y imposible. Venezuela, pueden ser competitivos. O sea, yo puedo llevar a estos jóvenes a competir con otros jóvenes en materia de educación. No. Sabemos que no, porque no está adecuada la educación actualmente venezolana. Una gran mayoría por internet, cuando no hay luz ni hay internet en el país. Aparte, no hay una biblioteca. ¿Cómo pueden lograr? ¿Cómo tiene un estímulo para poder solventar esta crisis educacional sin libros, sin nada, Alan? Claro, que no hay ni siquiera la opción de irte al internet, porque no hay luz, No hay luz. no hay, muchos hogares venezolanos no tienen para comer, mucho menos para pagar el servicio de internet. ¿No? Y aparte de eso, ayer aumentó por el 27 aumentos del 2023 hasta este momento de todas las empresas prestatarias de servicios telefónicos en Venezuela. Internet, megas, llamadas, desde ayer 27. Ahora imagínate tú cómo será 2 semanas antes de las elecciones, porque vienen dos aumentos más. Bueno, yo digo una cosa, este, estamos acabando con las posibilidades de futuro de gran parte de los jóvenes venezolanos. Es lo Y que digo quiere el estamos, gobierno, es lo que quiere el gobierno, claro, es lo que está haciendo el régimen de facto, por pues, está supuesto. embruteciendo a la población venezolana. Yo dificulto, mira, a lo mejor hay excepciones y eso por la naturaleza de los estudiantes, pero yo dificulto que en este momento la educación pública venezolana pueda servir de garantía y aval de formación de los jóvenes, de conocimiento, de dar ese conocimiento necesario para poder enfrentar la universidad, para poder enfrentar otras circunstancias. Hemos reseñado acá varios estudios en donde se dice que los jóvenes venezolanos que ingresan a las universidades tienen fallas de lectoescritura, Claro que que, sí, que es un eso tema es de cierto, escuela primaria. por supuesto. Eso es O sea, real. Qué lamentable. claro, Fíjate que acá no, uno de los castigos preferidos de mi mamá, siendo educadora, soy hijo de educador, pues, ya tú lo sabes, tanto de padre y madre, y yo le decía, pero péguenme un tablazo, dos correazos. No, el castigo de mi mamá y de mi papá era, pues nos colocaban esa cantidad exagerada de planas y teníamos que aprendernos esas caligrafías que aparte eran hermosísimas. Alan, si hay preocupación en este tema. Lo que tú estás versando, este tema de análisis es profundo. Uno, ¿dónde están los verdaderos educadores? ¿Dónde están esas escuelas técnicas, las escuelas artesanales, las escuelas agrícolas? ¿Te acuerdas de las escuelas agrícolas que había en el país? Sobre todo claro. en el Zulia, en el estado Táchira, en Mérida y en el estado Apure. Alan, y eso no existe hoy. Un INSE que está adecuado a una doctrina totalmente comunista. Cuando todos recordamos con mucho cariño verdaderamente el INSE, cuando el INSE te formaba verdaderamente como técnico medio. Hoy día la educación venezolana tiene una desventaja total en cualquier país de Latinoamérica. Esto es muy grave. Bueno, para, digamos, para seguir en la tónica, lamentablemente, mira, a mí me Que vino gustaría hoy caliente, mano. hablar de otras cosas, pero habíamos citado hace rato las predicciones de Asdrúbal Oliveros, economista, director jefe de Ecoanalítica. Y ayer hubo el foro Perspectivas Económicas 2024. Esos son foros muy importantes porque los empresarios tienen entonces las líneas generales de cómo va a ser el panorama
desde la perspectiva de los economistas para el próximo año. Hay cuatro elementos que destacó Asdrúbal Oliveros en este evento, en este foro sobre perspectivas económicas 2024. 2024 va a ser un año marcado por la incertidumbre política y por lo tanto para las empresas es importante la planificación en escenarios. O sea, una empresa que no hable de escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, está para la parrilla, porque tiene que manejarse con esos escenarios. ¿Qué vamos a hacer si se Sí, proyecta el escenario con cuatro criterios nuevos, cuatro criterios económicos. diferente, desde el más optimista hasta el catastrófico? Lo segundo, la tecnología va a ser el sector ganador el próximo año según nuestra perspectiva. Bueno, sí, porque la tecnología es apoyo a todo proceso económico, llámese el sector público o sector privado, y quienes ofrezcan esos servicios con una calidad adecuada, pues son competitivos. Las empresas, tercer punto, las empresas tienen que seguir enfocadas en la optimización de costos, comprensión de su tamaño en el mercado y sus clientes objetivos. ¿Qué quiere decir? Venezuela no compite el producto por calidad, compite por precio. Por precio, correcto, de acuerdo. Y mientras más barato sea y más efectivo sea, entonces eso obliga a que las empresas optimicen costos porque tienen que mejorar su estructura de costos para poder ofrecer los mejores precios en el mercado, en un mercado como el que conocemos. Y bueno, increíble, pero Caracas concentra el 40% de la actividad económica de Venezuela. Es decir, un país y Caracas. 40%. Y esto, sí, y esto es increíble. Claro que es increíble, Eh, Alan. Te habla de la concentración económica, que es uno de los males de los procesos, porque cuando un país se está levantando, se está construyendo, los polos económicos están dispersos y eso demuestra la sanidad de una economía. Pero mientras más alejado se está del centro económico, que es Caracas, más pobreza hay, y esto es lo que quiere decir en pocas palabras la conclusión del foro de Asdrúbal Olivero. Alan, tú y yo no somos economistas, pero voy a recordar algo, ¿no? ¿Cómo queda entonces la zona occidental cuando teníamos el puerto de Maracaibo y vamos un poquito más arriba? Vamos hacia el estado Falcón con Punto Fijo como zona económica y a dónde dejamos votado a Nueva Esparta, a Margarita. Es decir, que esos son ya entes económicos muy por debajo de los niveles de la capital. Bueno, Carlos, para que tú veas que no hay alternativa de desarrollo. Vete para los puertos, vete para la infraestructura turística del estado Margarita, de la isla de Margarita. O sea, ¿qué son? Vacíos. Estándares vacíos. Entonces, ¿cómo dejamos la zona industrial de Venezuela, que tú la conoces, y muchos de la audiencia, que es La Victoria, ¿te acuerdas? Bueno, pero existe todavía, porque además de Existe el municipio, lo que no existe es nada, porque la claro, zona industrial del estado Zulia en San Francisco, que la conocemos como la zona industrial de Maracaibo, tenía 672 galpones, mínimo de 1 hectárea. Alan, hoy día solamente existe el 93%, pero vacíos. No existe absolutamente nada. bueno, ahí está, Carlos, la situación y cada vez más triste. Se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, Rodney, el trabajador de Ferrominera, el que estuvimos comentando esta mañana, se encadenó a las puertas de la Defensoría del Pueblo para exigir sus Bueno, derechos. Rodney imagínate, Álvarez. Ronnie Álvarez, Bueno, ahora lo más seguro es que se lo lleven detenido, Alan, pero sabes que nos faltó antes de cerrar el ciclo. Felicitarte a ti, a Vanessa, a Camilo, a nuestros operadores, a los periodistas, a todos nuestros corresponsales, siendo hoy el Día de la Radiodifusión Hispanoamericana. sí, hoy es el día de la radiodifusión, cada vez más mermada en Venezuela, Sí, más censurada y autocensurada, cerrado algunos medios, muchos medios de comunicación, pero
Lo importante es que todo el pueblo de Venezuela entienda el esfuerzo que hacen y hacemos la gente que estamos trabajando con radio para llevarles la información real del país. Eso es cierto. Bueno, Alan, como siempre lo digo todas las tardes, amanecerá y veremos. Esta tarde noche, como siempre, amaneceremos con nuevas noticias, porque hoy tanto la oposición, el gobierno de turno, el régimen lanzan sus poeticas después de las 7 de la noche hasta el amanecer. Feliz tarde para ti y para la audiencia. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Está lloviendo muy fuerte en la ciudad de Caracas, pero ya forma parte de lo tradicional. El llamado cordonazo de San Francisco está cayendo en este momento en la ciudad de Caracas de una manera intensa. Caracas y el área metropolitana en general. Lo que reitera la tradición, lo que reitera un hecho pluviométrico anual. Y bueno, hay zonas, amplias zonas de la ciudad inundadas, amplias zonas de la ciudad afectadas por esta lluvia, caída de árboles y también de ramas en las principales calles y avenidas de Caracas, y una situación de atenta emergencia que se ha presentado en algunos barrios populares de la ciudad capital. Así que, bueno, llegó San Francisco con su cordonazo y eso lo explicaremos en el próximo segmento del programa para que ustedes conozcan la historia de por qué se llama así y cómo se originó la consecuencia y la afinidad entre un tema religioso y un tema natural. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Se ha documentado 157 muertes violentas de adultos mayores en el primer semestre de este año. Esto lo han dicho varias organizaciones, pero entre ellas la organización no gubernamental Convite ha presentado su informe relacionado a esto durante el día de hoy. Bueno, ¿y qué se consideran muertes violentas? Dentro de todo ese panorama, muertes violentas se consideran aquellas que incluyen accidentes de tránsito, suicidios, robos y asesinatos. En el primer semestre del 2023 se ha podido documentar la muerte violenta de al menos 157 personas mayores en nuestro país, dijo la directora de proyectos de esta ONG, Francelia Ruiz, quien explicó que el 71% de las víctimas eran hombres, mientras que 36 mujeres también perdieron la vida en este periodo. Se ha dicho, por otra parte, sobre las causas, que el 48% se agrupa en accidentes y suicidios, una categoría que se considera relevante, pues habla del incremento de arrollamientos ancianos y del estado de abandono en que se encuentran y que los lleva en ocasiones a atentar contra sus propias vidas. Asimismo, un 33% de los casos se deben a hechos atribuibles al crimen, un apartado que engloba principalmente la ocurrencia de robos dentro de las casas de las víctimas, muchas de las cuales viven solas y tienen rutinas que son estudiadas por los asaltantes. Los adultos mayores se han convertido en víctimas apetecibles para el AMPA, han remarcado los informes de Convite. Algunas veces la causa de la muerte es por asfixia involuntaria y en otras ocasiones por homicidios intencionales. De los 52 decesos identificados en esta categoría, 19 ocurrieron en manos de un familiar, de un vecino o de una persona conocida. Convite también indicó que el 15% de las muertes se produce por descuido, negligencia o impericia, lo que tiene que ver mucho con la situación de soledad que están viviendo los adultos mayores en Venezuela. Al enfermarse o sufrir una caída dentro de la casa, no cuentan con ninguna ayuda. El 4% de estos casos son responsabilidad directa del Estado por acción u omisión. Al tratarse de personas mayores de 60 años que mueren al pasar horas en una cola para sacar dinero de entidades bancarias, otras intentar ser admitidos en hospitales. Las cifras muestran una subida del 8% de estas muertes, es decir, 21 personas más han muerto durante el primer semestre de este año que las que murieron el año pasado en este mismo periodo.
El informe revela que la mayoría de las víctimas tenían entre 60 y 70 años y fue elaborado basado en informaciones de medios de comunicación, por lo que la ONG cree que los datos son apenas un subregistro de la situación. Sí, está la tercera edad de una Venezuela. Venezuela se ha convertido en un país peligroso para las personas de la tercera edad, según lo ha señalado este informe de Convite. Vamos a escuchar ahora Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El 70% de los hospitales en Venezuela enfrenta fallas en el servicio de agua potable, cuyo suministro es intermitente. Esto según una encuesta aplicada en julio y difundida este martes por la ONG Médicos por la Salud. La organización recordó que la falta de agua afecta a la higiene del hospital y limita en gran medida la capacidad de atención. La encuesta nacional de hospitales también señala que el 54% de los centros sanitarios reportaron fallas en el servicio eléctrico, en algunos casos más de 3 veces por semana. El abogado defensor del estudiante John Álvarez informó que el joven fue llevado a la medicatura forense de Bellomonte para una nueva revisión médica y los galenos que lo atendieron no lo tocaron y solo con una visual descartaron los moretones. En ese sentido, el abogado Joel García indicó que quienes lo vieron tomaron fotos del rostro, pecho, espalda y piernas del estudiante. García señaló que no solo son responsables de la tortura quienes la realizan, sino también los directores de los centros donde se cometen y también los profesionales de la salud que la encubren. Los apagones se recrudecieron desde septiembre en la vivienda de Yumara Fuenmayor, un ama de casa residente de Maracaibo. Los racionamientos ahora son diarios y las 3 horas sin el servicio las subieron a 4 y hasta 5. Desde entonces, cada vez que los bombillos de su casa se apagan, teme que sea una falla que los deje días sin electricidad. Fuenmayor pagó la cuota única del plan Borrón y Cuenta Nueva, una jornada de Corpoelec para que los usuarios estén al día con la factura. Pensó que con ello el servicio mejoraría, pero no fue así. Al menos 15 estados del país registran racionamientos eléctricos. Los más afectados son Zulia, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira, Barinas y Apure, que reportan cortes diarios de entre 4 y 12 horas. Un profesor de baile identificado como Michael José Zamora fue apresado y presentado a tribunales en Valle de la Pascua, estado Guárico, señalado de cometer abuso sexual contra una alumna de 15 años de edad. Michael José Zamora, de 31 años, fue denunciado ante las autoridades policiales por la madre de los adolescentes. Se le juzgará de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El gobierno de Nicolás Maduro comenzó a pagar el bono Regreso a Clases 2023, que será asignado desde este martes 3 hasta el 15 de octubre. Se trata del primer beneficio entregado este mes a través del Sistema Patria. La cuenta @bonosocial informó que el monto de este subsidio es de 150 bolívares o $4.3, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Pero seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. La candidata a las primarias por el Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, ha dicho que las elecciones opositoras van, pese a los obstáculos que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro. Por ahí andan unos diciendo que no se puede, que no estamos listos, ya va, aquí se está cumpliendo paso tras paso, día tras día, todas las tareas se han llevado a cabo. Que el régimen ha puesto obstáculos, sí, que hay algunos que arrastran los pies, pero por algo será que no quieren medirse, pero yo les digo algo, las primarias van y son de todos los ciudadanos, ha afirmado Machado durante un acto en la sede de su organización política.
La dirigente celebró el apoyo que ha recibido por factores y seguidores del fallecido exgobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza. De acuerdo al comunicado de prensa, María Corina Machado reconoció que a 18 días de las primarias el trabajo no está hecho y queda un poco más de 2 semanas para materializar el cambio que ya se inició en Venezuela. Que no hay gasolina, pues vamos a pie, nos cortan la luz, será con linterna, nos sacan de un techito, pues debajo de la mata de mango, pero aquí nadie nos para porque estas primarias son de los venezolanos y no hay excusa. La jefe de campaña, Magali Meda, el coordinador nacional de organización, Henry Alviares, la secretaria político nacional, Dignora Hernández, y el gobernador de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, estuvieron presentes en este acto que ha realizado María Corina Machado, ratificando su intención de llegar hasta el final con el tema de las primarias en Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias sigue su trabajo y a pesar del tema del CNE, la participación o no de este organismo, las presiones judiciales y otras acciones, la Comisión Nacional de Primarias sigue cumpliendo su cronograma. Anunció que se sigue la capacitación en materia electoral a los voluntarios de varias zonas del país que van a participar como miembros de mesa en las primarias del próximo 22 de octubre. La Comisión Nacional encargada de organizar este proceso señaló que ha llevado a cabo talleres de formación en varios sectores de al menos 9 de los 23 estados del país. La comisión indicó que estos encuentros, acompañados por sus juntas regionales, se han desarrollado en Guárico, en Anzoátegui, en Monagas, en Del Tamacuro, en Bolívar, en Vargas, en Carabobo, Táchira y Zulia, en estos dos últimos fronterizos con Colombia, donde vive el mayor número de migrantes venezolanos. Así que sigue el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria, quien compartió material para informar sobre estos temas y el éxito de los talleres de organización de las primarias. La plataforma unitaria ha dado su respaldo a la Comisión Nacional de Primarias y también la Comisión Nacional de Primarias ha recordado que continúa con el plan, la planificación que se había previsto desde hace ya tiempo, que se está cumpliendo efectivamente. Ya están preparándose los miembros de mesa y esto es importante porque son el elemento esencial para garantizar la transparencia del proceso de elecciones de primarias en nuestro país. También en la misma onda de primarias, César Pérez Vivas ha calificado de totalitaria la postura que asumió el Consejo Nacional Electoral sobre el acompañamiento técnico y logístico que solicitó la Comisión Nacional de Primarias, en la que adjudicó la competencia exclusiva en las elecciones. Advirtió que de imponerse terminará obstaculizando hasta la elección de una reina de carnaval o de la cofradía del Santísimo. De acuerdo con la nota de prensa, el abanderado de la Concertación Ciudadana señaló que el artículo 62 de la Constitución de la República obliga al poder público a facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Agregó que ahí se establece la responsabilidad del Estado de facilitar, no de impedir, no de obstruir, ni de amenazar, como lo ha venido haciendo durante los últimos días el Consejo Nacional Electoral y algunos factores de poder, y quienes estamos siendo partícipes en este proceso de primaria, estamos adelantando todo lo conveniente a esto. Pereira recalcó que cuando el CNE dice que tiene la competencia exclusiva, limita a una parte de la sociedad civil con capacidad de organizar sus propios eventos comiciales. Sostuvo que la obligación del ente rector es cooperar con el cumplimiento de nuestros fines, con el cumplimiento de nuestros derechos. Por ese camino, afirma, el Consejo Nacional Electoral va a terminar eligiendo a la reina de carnaval y la cofradía del Santísimo Sacramento en una interpretación totalitaria antidemocrática de la Constitución. Recalcó que para hacer mención que el artículo 19 de su texto dice que debe respetarse la progresividad. Frente a esto, el exgobernador del estado Táchira reiteró la invitación a todos los venezolanos para que participen el próximo 22 de octubre, acudiendo a los centros de votación que ha establecido la Comisión Nacional de Primarias para elegir el candidato de la unidad. Bueno, les comentábamos a ustedes el cordonazo de San Francisco, lo que viene ocurriendo en la ciudad de Caracas, en el área metropolitana de Caracas durante el día de hoy, y es
todos los 4 de octubre. Y bueno, hay situaciones que se explican por sí solas, pero hay otras que generan bastante dudas. Yo por lo menos no sé de dónde viene el origen del cordonazo de San Francisco, pero vamos a dejar que nos cuenten, nos expliquen qué es el cordonazo de San Francisco. Escuchemos. Bueno, me piden que cuente un poco sobre el cordonazo de San Francisco. Casualmente, esta semana primera del mes de octubre, en la liturgia, en Europa se celebran lo que se llaman las témporas, la liturgia de las misas de las témporas. Es cuando se bendice el tiempo, el inicio del tiempo de las cosechas, ¿verdad? Y casualmente coincide en Europa con casi el fin del tiempo del verano, de la temporada del verano, y comienza la época del otoño. Entonces hay en estos días, entre los primeros de octubre, como un cambio radical del clima, ¿no? Entonces, de un calor casi que insoportable a un fresco bastante frío. Y además coincide también con el inicio del tiempo de las lluvias, y cuando se da el inicio del tiempo de las lluvias son muy fuertes, muy fuertes. Entonces, toda esa situación climática de la atmósfera y del tiempo, entonces, al coincidir con el día de San Francisco de Asís, entonces se habla de que esas lluvias fuertes son el cordonazo de San Francisco, ¿no? Bueno, que forman parte también de una creencia ancestral de la familia, de la sociedad, ¿verdad? Que cuando llegaron aquí a traernos, a encontrarnos, entonces, también se vino hacia nosotros toda esa costumbre, ¿no? De decir que alrededor del día de San Francisco tenemos una fuerte lluvia que se llama el cordonazo, pero simplemente eso, porque aquí, por ejemplo, en esta parte América, no tenemos las 4 estaciones como las tienen en Europa, porque ya coincide un poco con toda esa situación climática. Aquí entonces se vuelve un poco más ya de tradición hablar, entonces de fuertes lluvias, el 3, el 4 o el 5 es el cordonazo de San Francisco de Asís, que por cierto hay que cuidarse porque los ensayos este año han sido fuertes. Bueno, ahí está la historia de por qué el cordonazo se llama cordonazo. Pero vamos a ver la verdad, lo que está pasando hoy en Caracas, en este momento, en este preciso momento que está pasando en Caracas. Veamos un fragmento enviado por un colaborador. Bueno, ven ustedes lo intenso que está este tema de las lluvias. Reportan fallas en servicios públicos y descargas eléctricas a causa de las lluvias en Caracas. Las fuertes lluvias, truenos y vientos se han registrado en la ciudad de Caracas durante el día de hoy y reportan fluctuaciones eléctricas en varias zonas de la ciudad producto de este fenómeno. Ya por lo menos hay una razón de por qué no hay electricidad en algunas zonas de Caracas, es debido al cordonazo. Pero parece que este proceso pique se extiende porque algo preocupado, Carlos Uzcategui, el Miura, nos manda su reporte de que también allá en La Guajira, donde él vive, está cayendo un palo de agua, veamos. A esta hora, aguacero parejo en la ciudad de Barranca, hasta el punto que la ventisca ha tumbado algunas matas, algunas ramas. Me imagino que en el casco central está en la misma forma. Hoy sabremos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en el municipio con estos aguaceros. Bueno, ahí está don Carlos Uzcategui también reportando, diciendo no solamente en Caracas está lloviendo, es que también en la zona costera colombiana. Bueno, hablando de fronteras, hablando de migración, hay un reporte de que en los últimos 5 días han detenido a 66 balseros venezolanos tratando de ingresar a Aruba. Estos 66 balseros han sido detenidos por las autoridades de ese país, indicándoles que se procede a su retención preventiva, a su reseña y luego a su deportación. Esto es lo que está haciendo la autoridad en Aruba.
Los organizadores de viajes clandestinos, dice un trabajo de Crónicas del Caribe, portal informativo, cobran hasta $600 por pasajero. En el pueblo no hay agua, estamos a 20 horas de 20 horas sin luz, por más que uno lo intenta no sale adelante, dice uno de los jóvenes que fue detenido en la lancha, en una de las lanchas que fueron interceptadas por las autoridades arueñas. La migración forzada no se detiene. Todos pagaron viajes clandestinos que salieron desde la península de Paraguaná con el objetivo de ingresar de forma ilegal a la isla del Caribe neerlandés. La desesperación de los falconianos que sufren los embates de la emergencia humanitaria compleja lleva a jóvenes y a padres de familia a buscar alternativas para mejorar su economía. La mayoría son nativos del estado Falcón. Unos aspiran a la reunificación familiar, ya que tienen a un familiar allá en la isla desde hace algún tiempo. Y otros persiguen una oportunidad de trabajo para mejorar las condiciones de sus parientes en Venezuela. 2 embarcaciones sin nombre ni matrícula fueron retenidas, afirma este trabajo de la Guardia Costera de Aruba, poco antes de llegar a tierra. Ya le faltaba poco. La primera fue esta semana, al inicio de la semana, y la otra fue durante el día de ayer, informaron las autoridades de Aruba. Debe recordarse que la Guardia Costera del Caribe neerlandés anunció que el 20 de septiembre pasado interceptó a otra embarcación que se dirigía con 19 personas, 7 mujeres, 7 hombres y 5 niños. Un viaje que, por muy barato que sale, lo mínimo es $500. Para lograr completar el dinero, los hombres vendieron motos, carros y lo poco que tenían. También hubo casos de personas que recibieron ayuda de sus familiares que ya residen en Aruba. La gente viaja sin maletas, solamente llevan celular y los papeles que tengan, más nada. Esta situación hace que sea más triste el retorno, porque retornan, si se fueron con poco, si estaban con poco antes de salir, ahora ya al regresar no tienen absolutamente nada. Y lánguidamente pues esperan la deportación por parte de las autoridades del Caribe neerlandés, porque no solamente es Aruba, es Curazao. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay otra información. Vamos a ver el video de Héctor Delgado. Héctor Delgado es uno de los protestantes de Ferrominera que están frente a la Defensoría del Pueblo durante el día de hoy. Veamos. El acoso laboral ha sido pues el punto de honor que el trabajador en estos momentos es un esclavo moderno, porque no puede reclamar, no puede exigir su contrato. Otra cosa, ¿quién nos defiende a nosotros si no tenemos una representación sindical, porque no hay autonomía sindical? Entonces, yo le hago el llamado al presidente Nicolás Maduro, al fiscal general de la República, que nosotros, por el Estado Bolívar, el 20 de agosto del año pasado, trabajadores ferromineros, con gallardía, denunciamos muchas irregularidades que estaban pasando en Ferrominería, muchas empresas básicas, y que se le dé una celeridad a todos estos casos. Nosotros en estos momentos, como padres de familia necesitados, porque tenemos años sin devengar salario y dependemos de nuestra empresa, queremos pues nuestra reincorporación inmediata. El presidente de Ferrominera está al tanto que nosotros somos trabajadores pacíficamente y somos amigos, y por la vía del diálogo en Ferrominera y en la Junta Interventora de CBG hemos buscado la vía y tenemos muchos escritos firmados por todos los entes y se lo trajimos hoy al defensor del pueblo. Bueno, protestas laborales por todos lados y no para la amenaza contra los trabajadores, los señalamientos contra los trabajadores. Esto es una cosa bastante crítica. Bueno, yo acordándome en este momento que con la lluvia tan intensa que está cayendo en Caracas durante este momento, ¿cómo estarán aquellos jubilados y pensionados de Petróleo de Venezuela que están haciendo una huelga de hambre en la sede de la Universidad Central de Venezuela exigiendo los derechos que les corresponden? Pregunto yo, ¿se estarán mojando? ¿Estarán pasando frío? ¿Estarán pasando alguna penuria?
Y esto lo digo porque yo me puedo imaginar, como cualquiera de ustedes se puede imaginar, a sus padres, a sus familiares directos en esta condición. Y yo digo, esto no conduele el alma de esta gente. Pareciera que quienes tienen allí son unos animales que a los cuales no hay que negarles los derechos. Pero ahí están los ancianos, las personas de la tercera edad, exigiendo el pago digno de su pensión y de sus ingresos, que para eso trabajaron, ahorraron y cumplieron. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a ver este video de la organización SOS Libertad Familia. Familia SOS Libertad, una organización que durante algún tiempo se ha venido dedicando a la atención de las familias de presos políticos en Venezuela. Veamos este video y felicitemos de una vez a Familia SOS Libertad. Hoy es un día muy especial, en donde volveremos a reconocer todo el esfuerzo y dedicación que hemos tenido. Porque a través de estos 2 largos años y por el sufrimiento que vivimos a diario, hemos aprendido a estar unidos, a tener esperanza y a seguir luchando por ese sueño tan anhelado al que llamamos libertad. Desde Familia SOS Libertad seguiremos luchando sin miedo hasta conseguir una Venezuela libre y sin presos políticos. Quienes somos Familia SOS Libertad, una Venezuela libre, vamos a luchar. Bueno, ahí está, Familia SOS Libertad, 2 años defendiendo los derechos humanos de los presos políticos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay un trabajo interesante realizado por el Diario Nacional, una entrevista en donde Carlos Calatrava, quien es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ratifica lo que hemos dicho en este programa desde el lunes pasado. Es el peor inicio de año escolar del que tengamos referencia. Se prevé que siga empeorando el nivel de aprendizaje de los que asisten a clase. También para las presidenciales del 2024 anunció que la universidad presentará una propuesta de política pública con el fin de recuperar el sistema educativo. Calatrava ha dicho que el inicio de las actividades ocurre en medio de protestas de maestros y trabajadores del sector educativo, denuncias por problemas de la infraestructura en buena parte de los planteles y una reforma curricular que incluye el anuncio de un plan por parte del ministerio que aumenta de 200 a más de 2.000 las escuelas técnicas del país. Carlos Calatrava, quien es, repito, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ha afirmado que la educación está en emergencia. Nos estamos enfrentando al inicio del año escolar en peores condiciones de las cuales tenemos referencia. Calatrava considera que la crisis venezolana educativa es endémica y señaló que tiene 26 años de experiencia y que durante ese tiempo no ha encontrado el primer año escolar que se haya comenzado en absoluta paz. Si no es por crítica de diseños curriculares, lo es por problemas salariales,
por atribuciones del Ministerio de Educación que no le corresponde y otros aspectos. Y bien, pudiera afirmar que este año es complejo. Hay un agravamiento de las condiciones generales del sistema, de la escuela, de la dimensión profesional de los educadores, son las peores que se puedan registrar. En este inicio, estos tres factores están en una alineación casi perfecta para decirle a la sociedad venezolana: no vengas, no me los traigas, aquí no hay nada que hacer, no hay esperanza, no hay futuro. Qué tristeza leer estas reflexiones, porque son verdades contundentes. Y hay una realidad más peligrosa: 14% de los niños en edad escolar, niños y jóvenes en edad de ir a un instituto educativo, están fuera del sistema. Hay una cantidad de 11 millones de niños entre 0 y 18 años de edad que los califica para asistir a diversas instituciones de todo tipo. 3 millones de adolescentes y niños se encuentran excluidos del sistema educativo y 1 millón adicional corresponde a desertores, o sea, iniciaron clases y abandonaron los salones de clase y no han vuelto nunca. Son 4 millones de venezolanos que no están siendo educados. Y un país sin educación es un país en condiciones difíciles, condiciones casi imposibles de poder superar y llegar a los estadios de desarrollo que se aspiran. Es una estimación, afirma Calatrava, que hemos sacado en función a la base poblacional del país, descontamos la migración, organizamos los grupos de edad y de ahí tomamos la población que debe asistir obligatoriamente a los colegios. En total son 7 millones que sí están acudiendo y 4 millones que no asisten a ningún plantel. Vale. Bueno, hay otros jóvenes venezolanos que se están preparando para el tema de las primarias. Veamos este video promocional. Los jóvenes venezolanos tendrán una participación importante en el evento de las primarias que se va a desarrollar el próximo 22 de octubre. Veamos. La juventud venezolana será la protagonista este 22 de octubre. Tal vez nuestro mecanismo para nuestra generación es el voto. Para otras generaciones fueron las protestas, las manifestaciones. Ahora es nuestro turno de tomar una decisión electoral. Nosotros somos una generación que decidió incursionar en el mundo político para cambiar las normas del juego. Simplemente no nos gusta. ¿Y cómo las cambiamos las cosas? Bueno, participando. Una vez más, la juventud universitaria demostrará que está comprometida y dispuesta a luchar por sus derechos. Bueno, la invitación es a todos los jóvenes a que se interesen en la política de forma de que escuchen a los candidatos que hay en las primarias, que escuchen sus propuestas, sus planes de gobierno y que cada uno decida qué candidato quieren darle la confianza. No te quedes al margen, participa y haz historia este 22 de octubre. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Las últimas noticias sobre restricción total en la autopista Francisco Fajardo en la altura del distribuidor Altamira de la ciudad de Caracas. Hay problemas también en otras zonas de la capital, que como las Mercedes, que está también sufriendo la inundación. La avenida principal de las Mercedes, en Baruta también. El cordonazo les ha dado, pero duro. Y tenemos zonas populares también como Petare, en donde la situación es bastante difícil y complicada, según lo indican algunas informaciones a través de redes sociales. Duro el cordonazo este año, pero fíjense esta cosa: el cordonazo abre también paso a un periodo de sequía que puede afectar también al país. Bueno, miren esta estadística. Ecoanalítica proyecta dólar a 130 bolívares en el 2024 y 4.7 de crecimiento del PIB. La macroeconomía aprieta, pero no ahorca, dicen en Ecoanalítica. Sin embargo, la consultora ha indicado que la inflación y la devaluación de bolívar seguirán siendo los tópicos centrales de la dinámica del país en los próximos 15 meses, pero que a pesar de las barreras hay oportunidades y expectativas de crecimiento para el próximo año. En este foro, Perspectivas 2024,
Los economistas de la consultora resaltaron que la incertidumbre es la norma debido al contexto político que se asoma, con una elección general presidencial a celebrarse en el 2024 y dudas sobre la política sancionatoria de Estados Unidos en los próximos meses. Las previsiones de la firma señalan que si todos estos factores externos se mantienen con la misma dinámica, el crecimiento de la economía para el 2024 podría ser de 4,7% y una tasa de inflación anual que apuntaría a 128% y un tipo de cambio oficial que se colocaría en 130 bolívares. Les dejo ese espacio para reflexionar. Bueno, vamos a escuchar ahora un reporte, el reporte de Juan Pablo Azuaje, quien desde Chile se comunica y nos trae información desde el Cono Sur para Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Murauzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. En esta oportunidad, desde Chile, queremos contarles sobre un nuevo modelo de estafa que viene por Instagram y que llega desde Ecuador. Este nuevo modelo de estafa por la que te contactan a través de Instagram llega desde Ecuador y busca no solo rastrear los datos de una persona, sino tener alcance a todos sus contactos. Es así como una persona que se hace pasar por un locutor comienza a agregar personas por Instagram. Indica que el programa se llama La Joda 593. 593 es el código telefónico de Ecuador. Este locutor dice que está en Quito y aunque tiene pocos seguidores en su cuenta, automáticamente, sin mediar palabras, envía una pregunta. Una niña ciega perdió su lápiz, su anillo y su perro. ¿Qué perdió primero? Si respondes correctamente, ganas $500. A lo que la persona da una respuesta, de inmediato escribe: felicidades, acertaste. ¿Cómo quieres recibir el pago de los $500? Las opciones que brindan son PayPal, Banco Pichincha o Banco de Guayaquil. Cuando la persona le indica el método al que quiera la transferencia, envía de inmediato un supuesto capture con una transferencia no de 500 sino de $600, pero indica que no se ha hecho efectiva por falta de una confirmación. Y en ese momento escribe: los $500 son un obsequio que se está realizando actualmente en mi empresa, por lo que me pidieron que se lo diera a la gente como una forma de ayudarlos. Así que solo necesito pruebas para demostrar que no soy yo quien usa el dinero para mí. Sigue, todo lo que tiene que hacer para que su pago se apruebe con éxito es agregar la dirección de correo electrónico del obsequio de la empresa a su cuenta de Instagram y esperar 2 o 3 minutos para su aprobación exitosa. Si no sabes cómo hacerlo, yo te indico. En ese momento pasa un capture de su cuenta de Instagram indicando el lugar donde debes colocar el correo. Ese lugar es en el perfil de cada usuario. ¿Qué sucede? Al momento de entrar al perfil y cambiar la cuenta de correo afiliada a la cuenta de Instagram y colocar la que ellos envían, se pasa un capture. Ese capture contiene los datos de la persona y es allí donde ellos cambian la clave y adquieren la cuenta de esa persona. Y a partir de ese momento comienzan a contactar a los usuarios y contactos de esa persona. El llamado es a no caer en este tipo de estafas y de manera inmediata bloquear a la persona. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir en sintonía de Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, increíble en las maneras como desarrollan estafas, especialmente los migrantes, en toda América Latina. Una cosa de verdad que sorprende la creatividad que tiene esta gente para estafar a los ciudadanos. Bueno, hay una buena noticia. El régimen de facto ha reabierto los 3 consulados adicionales que había prometido abrir este mes. El de Medellín, el de Riohacha y Cartagena. Al que se suma el de Barranquilla, la oficina consular de Bogotá y obviamente el primero que fue instalado y reabierto, que fue el de Cúcuta.
según una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería del régimen de facto. Se atenderán estos casos, hay que estar claro, asesoría para traslado de difuntos, trámites que están abiertos en otros consulados, también registros consulares, citas de apostillas, legalizaciones, consultas diversas y solicitud de requisitos. Todavía no hablan del tema de los pasaportes, que es el tema más importante para todos nosotros, el tema del proceso para elaborar pasaporte y la identificación nacional. Esos temas todavía quedan pendientes, no se ha señalado absolutamente nada por parte del rey. Tenemos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Hay un caso enternecedor. ¿Recuerdan ustedes que es venezolano el anciano con más edad en el mundo y vive en el estado Táchira, tranquilo? Sin embargo, su familia ha publicado un mensaje a través de redes sociales donde pide apoyo para comprar algunas medicinas que él amerita. Veamos esta solicitud que hace la familia de este señor. Buenas tardes, hoy 3 de octubre del año 2023, estamos aquí en la casa del abuelo Juan Vicente Pérez Mora, el hombre más longevo del mundo, mi abuelito. Bienvenidos a todos. Abuelito, salude, diga buenas tardes. Diga buenas tardes. Buenas tardes. Qué bello. Dele la bendición a todas las personas de Venezuela. La bendición. Que les dé la bendición a todos los habitantes de Venezuela. ¿Cómo está la situación actual de Papá Vicente? ¿Está recibiendo ayudas? ¿Cómo hacen para los gastos? ¿Están limitados? Los gastos en la familia sí son limitados, pues la ayuda hacia nuestro abuelito a veces es poca, es escasa. El abuelito actualmente tiene los récords Guinness ya certificados y reconocidos a nivel internacional, pero sí el abuelito tiene, como quien dice, el título de manera certificada, más no tiene una ayuda constante y fija que él amerita para que cada día el abuelito pueda mejorar su calidad de vida. ¿Qué tipo de ayuda solicitarían ustedes a fundaciones, a las instituciones que pudieran atender esta situación? Ayudas más que todo a nivel de alimentación, vitaminas, a nivel de pañales, insumos que el abuelito amerita diariamente, día a día. Ok, perfecto. ¿Podrías darnos un número telefónico por este video para hacerlo viral a quienes deseen apoyar a Papá Vicente? El contacto de aquí de la casa sería el 0424-755-4945. Aquí estaríamos prestos a recibir cualquier ayuda y colaboración de que cualquier institución o persona natural desee brindarle a nuestro abuelito. Perfecto, muchas gracias. Gracias por recibirnos y bueno, esta bendición de abuelito que nos está aquí brindando su presencia, una bendición, un señor con 114 años reconocido por el récord Guinness. Bueno, quienes puedan ayudar, ayuden a este señor, se lo merece. Es un símbolo de Venezuela, es la persona más longeva del mundo, 114 años, increíble. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Invitándolos para mañana a una nueva edición de Siempre Venezuela. Recuerden ustedes en nuestros horarios y nuestros canales de comunicación. Un gran abrazo, que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela,
lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.